Que venimos al culto, hay una cierta responsabilidad que se siente por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios debe ser predicada correctamente. Quiero que me ayuden en oración para que el Espíritu Santo haga eso en esta mañana. Amén. Padre, te rogamos que tú nos ayudes, Padre Santo, a cada uno de nosotros a entender tu palabra, a meditar en ella, Señor, a contemplar la hermosura de las riquezas que están en ella, Señor, y a atesorarlas en nuestro corazón, Señor. Y no solo atesorarlas, Señor, pero invertir, Padre Santo, nuestra vida haciendo la voluntad tuya por medio de tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre, que nos enseñes por medio de tu palabra en este día, que sea tu Espíritu nuestro Maestro, Señor, y que Él, Padre Santo, hable lo que debe de hablar y cae en lo que mi corazón y mi mente quiera decir, que no esté en contra de tu voluntad, Señor. Aunque se haga tu voluntad en todo lo que se diga, Señor, que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Este día, hermanos, vamos a estar estudiando el libro de Romanos, capítulo 8. Y les quiero dar un poquito de background, un poquito de información sobre el libro de Romanos. El libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo, más o menos por el año 57. Pablo estaba más o menos ahí por Corintios cuando lo escribió. En el capítulo 20 de Hechos nos da la historia. Más o menos por ahí se dice que durante el tiempo de esa trayectoria que él hizo de misionero, iba para Israel a dejar una ofrenda que los hermanos tenían. Pasa a un ladito de Éfeso y le pide a los ancianos a que salgan para hablar con él porque no quería meterse a Éfeso. Se metía a Éfeso, sabía que iba a tener que pasar un montón de tiempo con todos los hermanos y él no quería eso. Llamó a los líderes que hablan con él. Más o menos en ese tiempo es cuando él escribe el libro de Romanos. Se dice que desde Corintios. Y lo que sabemos de Romanos es que él lo escribe por tres diferentes razones, más o menos las más concretas. Primero, Pablo les escribe porque habían problemas entre los cristianos en Roma. Uno de los problemas que existía era que la iglesia romana fue establecida, tal vez por los cristianos que oyeron a Pedro predicar en ese primer mensaje que él hizo cuando el Espíritu descendió sobre ellos. Y la iglesia comienza, y cuando la iglesia comienza tal vez con judíos que llegaron a Roma, y ellos comenzaron la iglesia y empiezan a predicarle también a los gentiles, y hay una mezcla entre gentiles y judíos. Pero se sabe que en Hechos 18:2, Claudio sacó a todos los judíos de Israel, de Roma, y sacando a los judíos de Roma quedó la iglesia completamente siendo una iglesia que no tenía ningún judío en él, gentiles, 100%. Después Claudio le deja que las personas regresen, y cuando los judíos regresan, hay un conflicto en la manera de adorar al Señor. Sería similar de que estuviéramos en una isla como Hawái, y usted comienza una iglesia bautista que ni siquiera va piano, puro órgano. Y todos vienen a la iglesia, y usted se va, y llega un pastor nuevo, se va toda la iglesia, porque lo sacaron de Hawái, y llega un pastor nuevo, y a él le dejan comenzar. Y él comienza una iglesia pentecostal, alabanza y todo diferente, a música, batería, bajo, danza y todo, y usted llega como bautista de Hueso Colorado y va a decir, ¿qué pasó? Va a haber conflictos en la manera de adorar. No que uno esté mal y otro esté bien, pero hay conflictos de la manera como nosotros adoramos al Señor. Y eso es lo que sucedió con los israelitas y con los gentiles, que tenían conflictos internos. Entonces Pablo les escribe para apacentar esos problemas que tenían entre los judíos y los gentiles. Segundo, Pablo les escribe porque quería dejarles formado el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La carta de Romanos se dice que es la catedral del Evangelio, donde Pablo describe paso a paso lo que es nuestra salvación y quién es Cristo Jesús, quién es el Espíritu, quién es el Padre y qué hemos nosotros alcanzado por medio del sacrificio de Cristo Jesús. La justificación por fe es el emblema del libro de Romanos. Y si vamos a ver el libro de Romanos como un anillo, como una joya, el libro de Romanos es una joya, pero el diamante es el capítulo 8. El diamante es el capítulo 8. El capítulo 8 es visto como el poder del Espíritu en la vida del cristiano. Y por eso se me hizo interesante de que tal vez lo viéramos en esta mañana, para que nosotros entendiéramos las bendiciones que el Señor nos da por medio de este libro. Lo que les quiero decir es esto: el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros porque somos hijos de Dios. Y somos hijos de Cristo Jesús, somos en realidad rescatados por Cristo como su posesión. Usted ha sido llegar a ser la posesión de Cristo. Eso es gran cosa. Y siendo ahora la posesión de Cristo, Él ha otorgado gratuitamente su Espíritu para que su Espíritu viva en usted.
Y al darnos el Espíritu Santo para que viva en nosotros, nosotros ahora podemos vivir sin condenación. Es lo que empieza Romanos 8:1. No hay condenación para aquellos que están en ¿quién? En Cristo Jesús. El libro de Romanos empieza con Cristo, el capítulo 1, y termina en el 31 con Cristo, Cristo Jesús. Él es los dos puntos, el principio y el fin. En el libro de Romanos, por eso está, en el capítulo 8 es tan lindo de ver cómo eso sucede. Y también, siendo que somos del Espíritu Santo, podemos cumplir con la ley moral. Usted como cristiano, aunque usted piense que no, pero si usted tiene el Espíritu Santo en usted puede cumplir con la ley moral. Usted lo puede hacer, porque tiene el poder del Espíritu que lo respalda. Y puede verse apartado de los principios de la carne y del pecado. Usted puede vencer la carne y el pecado por medio del poder del Espíritu Santo que vive en usted, y puede disfrutar de una vida y vida con paz, como Señor. Eso es tan lindo, de poder acercarnos al trono de gracia sin temor. Amén. Sabiendo de que no va a ser juzgado porque ya sus pecados han sido juzgados por Dios en Cristo Jesús. En la paga de su pecado ha sido tomada por Cristo. Él ha tomado su lugar y lo ha reemplazado a usted para que usted tenga libertad en el Señor. Eso se llama justificación. En aquel día que usted fue redimido por Dios, hubo una corte, si usted se lo puede imaginar, en los cielos, donde Cristo Jesús lo declaró a usted inocente. Pero no solo lo declaró inocente, sino que se quitó su vida justa y lo revistió a usted con ella, para que usted pueda ahora, con un vaso sucio como somos, y hay que reconocerlo, que nosotros somos pecadores, pero en este vaso sucio, por la justificación de Cristo, ahora el Espíritu puede vivir en mí. Amén. Él nos limpia y nos purifica para que el Espíritu pueda vivir en nosotros. Amén. Entonces, el capítulo 8 es el Espíritu Santo, es el oficial de este capítulo. En el 8:1 al 4 no hay condenación. Del 5 al 11 la carne contra el Espíritu. Del 12 al 17 los hijos de Dios dirigidos por el Espíritu. 18 al 25 sufriendo en el Espíritu. 26 al 30 intercesión del Espíritu. 31 al 39 no hay separación para los que están en Cristo Jesús. La palabra dice: ni lo que está abajo ni lo que está arriba, ni a lo ancho, ni en ningún lugar nos puede separar del amor de Cristo que está en nosotros por Cristo Jesús. Entonces vamos a comenzar, porque dice la palabra de Dios en el 8:5, voy a estar estudiando del 5 al 11. Dice la palabra: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La lección de ahora es que nos fijemos a nosotros mismos y apliquemos esta enseñanza y veamos y razonemos por medio de quién camina usted. ¿Está su mente fijada en la carne o está su mente fijada en el Espíritu? Si su mente está fijada en algo, eso va a cambiar la manera como usted vive su vida. Si su mente está fijada en la carne, usted va a caminar conforme a la carne. El establecer nuestra mente determina cómo usted actúa. El establecer su mente determina cómo una persona elige la fuente de autoridad en su vida. O es la palabra de Dios, o es el pecado que vive en su cuerpo mortal. ¿A quién le va a obedecer? ¿A quién usted le va a servir? ¿O le sirve al Señor Cristo Jesús? ¿O le sirve al pecado y la muerte y Satanás? No hay nada en medio. O es usted de Cristo, o es usted enemigo de Dios. Enemigo de Dios, es lo que la palabra nos dice. Afecta la manera como una persona va a experimentar las cosas, como la persona se forma, los valores que la persona tiene, lo que lo domina la persona, la manera que él habla, la manera que piensa, la manera que camina, la manera que se porta, la manera que se porta aquí o afuera, en cualquier lugar, es determinada por medio de quién es el que está controlando su vida. Si es el Espíritu, usted va a estar haciendo obras del Espíritu, pero si es la carne, usted está haciendo obras de la carne. Y muchas veces decimos: ¿por qué no cambias? ¿Por qué no? Es que no es de nosotros. O eres del Señor o no eres del Señor. En la casa del Señor hay trigo y cizaña. Hay ovejas y cabritos. El Señor deja que todos vengan. Todos son llamados, dice la palabra de Dios. Muchos son llamados, pero pocos. Y yo sé que tal vez tenemos algún problema con entender la elección de Dios, porque parece injusto, pero
Pero ¿saben lo justo? Es que todos nos perdamos. Porque Cristo Jesús no merecía la muerte por mí, ni por ninguno de los que estamos acá. Lo justo sería de que Dios hubiera terminado con la humanidad. Es injusto aún, hasta cierto punto, de que nosotros tendríamos vida eterna por Cristo Jesús, porque nosotros éramos enemigos de Dios y aún Él murió por nosotros. Y si Él elige a una persona para ser salvo, con esa persona es más que justo. Eso es gracia. Y en vez de preguntarnos por qué yo, Señor, o por qué no aquel, hay que decirnos, Señor, es que de veras yo no merezco tu gracia y tu perdón y tu misericordia. En ningún tiempo de mi vida lo merezco. Si hemos sido salvos es por gracia. De acuerdo con la Biblia, hay dos modos que usted puede vivir su vida: conforme a la mente del pecado o conforme a la mente que está en el espíritu. ¿Cómo está viviendo su vida? ¿Sus frutos son espirituales o sus frutos son de la carne? ¿Podemos dejar que todas las personas vean adentro de nuestro hogar o le ponemos cortinas a las ventanas? No queremos que nadie vea lo que sucede en lo íntimo de nuestro hogar. El que es del Espíritu debe de ser una luz al mundo, una sal a la tierra, una bendición a su trabajo, una bendición a su comunidad, una bendición en su hogar. Pero los que son de la carne destrozan, destruyen todo lo que tocan. Porque ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué mentalidad tienes tú en tu interior? ¿Sabía que el pecado ha destrozado nuestra mente? Por eso Pablo empieza por la mente. El pecado, hay un ácido que nosotros tratamos en la refinería, se llama ácido úrico. Ese ácido, para trabajar en esa parte de la planta, tienes que ponerte un casco así, un hood, con un vestido como de plástico, pero grueso, que no se puede ni tocar las cosas, y anda como que eres robot, así para que no te toque el ácido. Si el ácido llega a caer en tu piel, no para en tu piel, ni en tus músculos, ni siquiera en tus huesos, se traspasa de lado a lado. Hasta se pasa de un lado y te hace un hoyo completamente de lado a lado. Eso es el pecado. El pecado no para en tu piel, no para en tu carne, sino que se apodera de tu corazón, de tu mente, de tu pensamiento, de tus ojos, de tu boca, se apodera de toda parte de tu cuerpo hasta lo más íntimo de la persona que tú eres. Y cuando estás apoderado de esa manera, te destruye, te destraza y te deshace, te destorcia y te hace pelearte con Dios y te hace odiar a Cristo, odiar la cruz, odiar las cosas de Dios. Te hace que esto es locura para las que andan en la carne. Dicen, ustedes están locos, ¿para qué van a perder unas 2, 3 horas en la iglesia? Mejor vayan y emborráchense y disfruten la vida. No entienden por qué la gente viene el domingo a la iglesia. No entienden por qué la gente se para a estudiar la palabra de mañana. No entienden por qué la gente ora. No entienden, para ellos es locura. Dice la palabra, porque debe de ser juzgada, discernida, juzgada espiritualmente las cosas de Dios. Juzgadas por el Espíritu. Pero cuando son juzgadas por la carne, dice el gabacho, it makes no sense. No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces le pregunto a usted, ¿cómo vive su vida? ¿Conforme a la carne? ¿Conforme al Espíritu? 8.5, contraste entre las dos fuentes de vida, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que viven según la carne, eso tiene su punto de vista conforme a las cosas de la carne. La palabra ¿por qué? Nos deja saber que esa parte de la Escritura está atada a algo más. Está atada al versículo 4, en el capítulo 8, donde Pablo habla de dos vidas, en el Espíritu o en la carne. Que nosotros caminamos en el Espíritu o en la carne. Fíjense que nosotros tenemos que reconocer que la Biblia habla de un constante movimiento. Ir y hacer discípulos. Caminen conforme el Espíritu. Anden de la manera que yo ando. Corran, dice Pablo, la carrera
hasta recibir la corona. La vida cristiana no es para que usted se quede atascado en un lugar, sino que aun cuando cae se vuelva a levantar y siga progresando hasta llegar a ser glorificado en la forma de Cristo. Dejando que el Espíritu use la palabra de Dios para que lo forme y lo haga en la conformidad de Dios. Dice la palabra ahí que lo que piensan, la palabra pensar en realidad se describe como ocuparse de la carne. Los que se ocupan de la carne, su mente está corrompida, está controlada por Satanás. ¿Cómo sabemos eso? Porque usted peca. Usted peca, yo peco. La mente, aun cuando andamos con Cristo, nos falla. ¿Se acuerdan de Pedro? En capítulo 16, Jesucristo le acaba de decir, voy a morir por ustedes, voy a la cruz, y Pedro dice, de ninguna manera. Poquito antes de eso, a Pedro se le había dicho que era una persona gloriosa porque le dijo que tú eres el Hijo de Dios. Y dice, eso te lo dio el Señor por el Espíritu, y lo habían levantado más alto, y con el mismo levantó, cayó otra vez al suelo. De ninguna manera, ese Pedro, yo no voy a... Espérate, mire lo que le dice el Señor. Mateo capítulo 16, 23. Pero él volviéndose le dijo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios. No te ocupas en lo que a Dios le interesa, le dice el Señor. Tú estás ocupado en las cosas de este mundo. Tú quieres un rey ahorita, pero el Señor quiere un reino para él. Y si quiere un reino, tiene que venir por medio de mi muerte en la cruz. Y tú te estás ocupando de las cosas de este mundo. El tratar de evitar el plan de Dios era una piedra de tropiezo para Cristo. ¿Cuántas veces tal vez nosotros se nos ha dicho un plan como iglesia? Hermano, vamos a hacer esto. Y todos dicen amén, y hay uno que dice no, no me gusta. Y somos piedras de tropiezo a veces. Porque no estamos viendo el plan de Dios, sino lo que me gusta a mí. ¿Ven eso? Pedro quería que Cristo estuviera con él reinando ahorita mismo. Jesús tenía otro plan, el plan de Dios, que era morir, ascender, rescatar y regresar como Rey y Señor de todo. Amén. Y muchas veces nosotros nos oponemos al plan de Dios, simplemente porque no me gusta. O así nunca lo he hecho yo. La tradición, de verdad. Esa no es mi tradición. Aún estando con Cristo, nuestra carne es débil y nuestro pensamiento es perturbado. Somos piedra de tropiezo, no pensamos en las cosas de arriba, vivimos conforme los hombres que no tienen salvación ni Dios en tu vida. ¿Cómo vives tu vida? ¿Marchas en la fe? ¿Marchas en la esperanza? ¿O te dejas llevar por cualquier cosa? Eres rápido para pecar. Segunda de Corintios 4, del 3 al 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para no resplandecer la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El mundo, cuando oye el evangelio, no lo entiende, porque el Espíritu no les da el entendimiento. Y su pecado no los deja entender. El pecado los consume y se apartan de lo bueno y llaman lo bueno malo y lo malo bueno. Pero para nosotros que estamos en la fe y tenemos nuestro punto de vista, nuestra mente fijada en las cosas de Dios, sabemos que todo lo que hacemos debe ser dirigido por el Espíritu Santo para la alabanza de la gloria de Dios. Usted ha sido salvo para la alabanza de la gloria de Dios. No para su propia vanagloria, pero para la alabanza de la gloria de Dios. Si usted ha sido salvo y ha sido rescatado y el Espíritu se le ha dado y el Espíritu vive en usted y le ha dado dones espirituales, es para que le sirva a su Señor y para que, sirviéndole a su Señor, Él reciba toda la gloria, Él reciba toda la honra y Él reciba todo el honor. Amén. Y el minuto que nosotros empezamos a querer recibir lo que es de Dios, estamos no trabajando bajo el Espíritu, pero trabajando bajo la carne. Cuando lo que esperamos es que nos digan, buen trabajo, hermano, aquí en la tierra, eso es la carne. Es Dios el que te va a decir, bien, aquí, siervo fiel.
Aunque los hermanos no te den el aplauso, aunque los hermanos no te digan sí o no, usted debe servir a su Señor, conforme los dones que el Señor le ha dado. Y debe amar a su prójimo como se ama a usted mismo. Porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón y ahora usted trabaja bajo el criterio del amor. Donde antes usted amaba al que le amaba y odiaba al que le odiaba, ahora la Biblia le dice, ama al que te odia. Ora por ellos. No para que le vaya mal, sino para que sea rescatado de su pecado. Porque muchos de nosotros somos rápidos para odiar que el Señor, que se caiga, que le vaya mal. No, dice el Señor, bendíceles. Bendíceles. Porque acuérdese que usted era pecador y enemigo de Dios antes de que fuera pecador. Y el Señor le amó aun cuando usted era pecador. Esta porción del Espíritu de Dios en el capítulo 8 de Romanos, ¿sabía que 21 veces se menciona el Espíritu de Dios aquí en Romanos? 21 veces. ¿Por qué? Porque Pablo quería que nosotros entendiéramos que nuestra mente debe ser controlada por el Espíritu Santo. Que nuestro corazón debe ser controlado por el Espíritu Santo. Que nuestra fuerza tiene que venir, la fuerza del Espíritu Santo, para que todo nuestro ser ame y glorifique a Dios. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para eso no jura y no las puede entender porque han de discernirse de juzgarse espiritualmente. Juzgar es determinar si algo está conforme a la ley o no conforme a la ley. Es lo que un juez hace. ¿Tú seguiste la ley o no seguiste la ley? Y nosotros debemos de juzgar la palabra de Dios como la ley de Dios y debemos de juzgarla correctamente. Quiere decir que la debemos de examinar y aplicar. Pero el que no es del Espíritu, el que es de la carne, ve la ley de Dios y la llama mal. La llama terrible. La llama encarcelamiento. Nunca le he dicho a un cristiano, a una persona inconversa que se convierte, dice, no, es que ustedes no dejan que no tomen, no quieren que no bailen, ustedes son aburridos. No quieren que uno no fume, que no ande contra mujeres, que no ande chacleteando por ahí. Discúlpeme, no es nosotros. Es la palabra de Dios que afirma que nosotros debemos de vivir conforme el Espíritu, no la carne. La carne quiere seguir en el baile, en la tomadera, en las orgías. Mas el Espíritu habla en contra de todas estas cosas. En 1 Corintios 2, 15 a 16 dice esto: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. Si usted es hijo de Dios, si usted está en Cristo, a usted se le ha otorgado la mente de Cristo. Quiere decir que usted se alinea con los pensamientos de su Señor, que a usted le complace hacer la voluntad de Dios, que usted llama pecado lo que es pecado y llama justicia lo que es justicia. No lo opuesto. ¿Sabe por qué estamos perdiendo nosotros esta nación? Porque la palabra de Dios es una abominación para este mundo que se está perdiendo. Y la han sacado del gobierno, de la corte, de la escuela, del servicio militar. Antes, cuando yo empecé, todavía había un poquito de gracia sobre la palabra de Dios en el servicio militar. Y habían capellanes que venían y te abrían la Biblia. Y todavía te leían de la palabra de Dios. Y había una generalidad de que aunque tú no eras cristiano, que si decía vamos a orar, todos los soldados se quitaban su cachucha y inclinaban su cabeza. Por lo menos en la generalidad. Tal vez no lo hacían de corazón, pero había un comandante que le decía, cuando abran la palabra de Dios, quita tu gorra de tu cabeza para que tal vez así le entre la palabra de Dios. Oye, escucha, abre tus oídos y escucha el que se está hablando. Yo sabía que tal vez era la última vez que esos soldados iban a tener un encontramiento con Dios. Tal vez la última vez que podían escuchar la palabra de Dios y ser santos. Pero ahora no se puede mezclar el gobierno con el palabra. Que no es lo que en realidad
lo que en realidad quiere decir eso, ¿verdad? Porque bien aceptan todos los cristianos que son soldados. Y ser cristiano no te quita de que no te llamen al draft. Pero lo que quiero decir es esto, que la palabra de Dios no tiene nada que ver en la milicia. El cristiano sí, la palabra no. Si usted es del Espíritu, vive conforme al Espíritu. El Espíritu no se le puede sacar a nadie. ¿Entiende eso? Que nosotros no podemos decir, bueno, voy a ir al bar, voy a dejar el Espíritu afuera, cuando regrese me lo recojo y mañana cuando usted mejor lo meto. No. Él ha entrado y se ha sellado en usted. No quiere decir, mire, Espíritu, quítate, voy a agarrar este dinerito y después te doy el diezmo y nos arreglamos. No. O es de Cristo o es de la carne. La palabra de Dios dice que nosotros ahora vivimos en vida y en paz con el Señor. Si usted del Espíritu tiene conocimiento de Cristo, porque tiene la mente de Cristo, usted entiende su Evangelio, usted es atraído por la luz de Cristo, usted se ocupa de las cosas del Señor, usted ama la palabra de Dios, usted procura el no cometer pecado en contra de su Dios, usted se preocupa por las cosas que Dios se preocupa y a usted le preocupa la salvación de su prójimo. Tiene paz para con Dios y vida eterna que se le ha prometido. La diferencia entre las dos vidas, el tercer dice, para personas que viven según la carne, su resultado es muerte. El constante trabajar del pecado lo lleva hasta la muerte y muerte eterna. En Gálatas 5, Pablo va a hacer este contraste. Gálatas 5, del versículo 19 al 21, según la carne dice, y manifestados son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, que es suciedad, lascivia, que es el deseo sexual constante, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que es formar grupos que están opuestos a lo que la iglesia cree dentro de la iglesia. Eso es una decepción. Cuando una persona no está en comunión con lo que el resto de la iglesia está haciendo y empieza a llamar a otro hermano, Luis, ¿verdad que lo que están haciendo no le agrada a usted? Venga conmigo. Hermano Silvio, vamos a formar un grupo nosotros aquí entre nosotros para destruir lo que la iglesia está haciendo. O para sacar al pastor o al diácono o al líder. Eso es una decepción. Herjías. Evidencias, envidias. Esto es tremendo, hermanos. Los envidiosos. Lo que anda preguntando, ¿y a ti cuándo te pagan? Y le dice la otra persona, mira, de verdad estamos bien. No es que pues, trabajamos iguales aquí y yo pienso, pues, ¿cuánto te pagan? A mí me dan 40. ¡Y qué ingratos! A mí me están pagando 5. Y empiezan las envidias, ya no quiero llegar, ya no quiero trabajar, ando arrastrando los calcetines, no porque no quiero trabajar, porque no me están pagando lo justo. No, esa es la envidia. Uno firma un contrato con esa persona diciendo voy a trabajar por este poco de dinero ahora. Usted debe trabajar para el Señor. Si le sube, gloria a Dios. Si lo mantiene, gloria a Dios. De todos modos, nunca le iba a gustar. Si no, pregúntese cuánto ganaba hace 10 años y le gustaba entonces, hágale así. ¿Y cuánto le pagan ahora? ¿Le gusta? Hágale así. Nunca te va a gustar, porque nosotros sumamos pero Dios multiplica. Cuando se lo damos al Señor, Él lo hace caber en nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros queremos hacer matemáticas, nos quedamos pelones. Quedamos pelones. Acerca de las cuales, dice Pablo, los amonesto, como ya os he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Si nosotros caminamos conforme la carne, no heredaremos el reino de los cielos.
Y aquí hay unas cosas que me causan un poquito de problema. Las iras. Estarse enojando. Los pleitos. Ser pleitista, peleonero. Las contiendas. Ya no es ira y ya no es pleito. Ahora agarra un martillo o algo y le empieza a dar al otro porque se ha enojado tanto. Los enojos, las diles. Porque acuérdense que a usted se le ha dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le da el amor. ¿Y cómo puede uno ser de esta calidad de persona y tener el amor de Cristo? Es para reflexión. Cuesta porque la carne nos ataca, nos embosca. ¿Se acuerdan que usted estaba hermano? Se esconde y cuando usted menos se acuerda, le pega y y dice, mira el cristianito, mira el Hijo de Dios, el que tenía el Espíritu Santo, mira el que estaba lleno del amor de Cristo. Para eso lo hace, para colgarse de la gloria de Dios. No dejen que el enemigo se burle de Dios por medio de usted. Ahora, los que caminan según el Espíritu, más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Y de ahí todas las demás cosas: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas, dice el Pablo, no hay ninguna ley. Todas las personas no regeneradas, el hombre natural, tiene la mente muerta, su espíritu está muerto y su producto va a ser la muerte final. Están esperando el juicio divino de Dios. Pero los que están en el espíritu están vivos y tienen vida y paz, están esperando la resurrección de su cuerpo y la totalidad de la gloria en la vida nueva que Dios le va a dar. Amén. El ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del espíritu es vida y paz. Vida abundante, dice el Señor, y vida eterna te daré. Vida abundante aquí en la tierra y vida eterna para siempre con Él en paz para con Dios. Juan 14:27 dice: las paz os dejo, mis paz os doy. ¿Cómo? No como la da el mundo. Esa paz es la que debemos de anhelar, estar en paz para con Dios. Y para estar en paz para con Dios debemos vivir conforme al Espíritu. La vida es más abundante cuando tenemos paz para con Dios. Filipenses 4:7 dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es la que debemos de tener. El enemigo lo va a tratar de atacar. Una persona que se acababa de mover a una ciudad, estaba esperando el autobús, se subió al autobús y le dieron cambio. Se sentó y empezó a contar el cambio y se dio cuenta que le habían dado 10 centavos más de lo que le habían dado. Y automáticamente un ángel se le aparece y le dice: tienes que regresar ese dinero, este dinero no es tuyo. Y otro angelito más chamuscado le aparece por el otro lado y le dice: no te preocupes, son millonarios, ¿qué le van a hacer 10 centavos? Estamos en la convicción de Dios. Ya estaba la persona: ¿se lo daré? No se lo daré. Se lo daré. Y cuando paró el autobús en su parada, salió y agarra y le dice al conductor, le dice 10 centavos de más. Y le dice al conductor: usted es el nuevo pastor de la iglesia que está ahí en la esquina, ¿verdad? Y le dice: sí, yo estaba pensando en ir a la iglesia, por eso le di 10 centavos de más, para ver si usted tiene carácter. Se bajó y abrazó ese palo de la parada del autobús y orando le dijo: Señor, casi te vendí por 10 centavos. ¿Por cuánto lo vende usted? Muchas veces hay amistades que le dicen: ven, te vamos a hacer parte de nuestro grupito, pero tienes que hacer estos pecados que nosotros estamos haciendo. Es que nosotros en la celebración sí tomamos un vinito. Y si quieres ser parte de nuestro convivio, tienes que tomarte tu vinito. O nosotros sí decimos chistes chabacanos. O nosotros sí hacemos esto. Y uno dice: ay, como quiero ser parte del grupo, pues perdóname, Señor, pero ahí voy. ¿Por cuándo está vendiendo usted a Cristo? El enemigo le va a dar oportunidades que lo venda por cierto dinero. Una vez pagué con un billete de 2, me dio un cambio de 20. No me le quería ver a la persona, le digo: fíjate lo que te di. Sí, de veras. Ahora me llevo lo que me diste. Para que se te quite. No,
tenemos que estar despiertos a los ataques del enemigo. Tenemos que estar despiertos. Porque la tentación es así rápida para empezar en tu cabeza, meterse en tu corazón y hacerla nacer. O sea, según el Espíritu, debemos de caminar con gracia, con fe, con confianza en Dios. El corazón, el sentimiento, las emociones, todo esto está protegido por el Señor. Dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ok? ¿Empieza dónde? En la mente. La paz de Dios que sobrepasa tu mente, tu manera de pensar, donde tú razonas. La paz de Dios, dice, guardará vuestros corazones. Está traspasando la manera que tú piensas y está guardando tu corazón y vuestros pensamientos. Otra vez regresa a la mente. En Cristo Jesús. Y debemos de saber que el pecado, si lo dejamos así, va a producir la muerte de la muerte eterna. ¿Iremos a pecar? Pero la Biblia dice que tenemos que abogar con Cristo Jesús. Si fuéramos perfectos no necesitaríamos abogados, pero como somos imperfectos, tenemos abogado en Cristo. El quien, si nosotros venimos con nuestro pecado, nos perdona y nos restaura. La carne no puede agradar a Dios, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es dada a nosotros y es abierta a nuestro pensamiento por medio del Espíritu que Dios nos da. Él es el que nos da los regalos espirituales. Y por eso dice que sin fe, sin el Espíritu de Dios, es imposible agradarle a Él. La pregunta es, ¿quién es el Espíritu o no? ¿Verdad? El 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pablo le está escribiendo a los creyentes y dice, ustedes viven conforme el Espíritu y son hijos de Dios. El cristiano está en Cristo, y si está en Cristo, está en el Padre. Y si está en el Padre, está con el Espíritu. Hay una comunión. La condición, los que están en el Espíritu. Si estás en el Espíritu, tienes comunión con Dios. Si estás en la carne, eres enemigo de Dios. Y sigue Pablo diciendo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cómo son tus obras? ¿Cómo vives tu vida? El Espíritu Santo es el que nos ayuda a vivir perfectos para con Cristo. Es el Espíritu de Cristo. La doctrina de la Trinidad está ahí. En el versículo 8 tenemos al Padre Dios. En el versículo 9 tenemos al Espíritu Santo. Y en el versículo 10 tenemos al Hijo. Ahí está la doctrina del Espíritu Santo, si lo pueden ver. Versículo 8 tenemos al Padre, Dios, ¿verdad? Dios Padre. En el 9 tenemos al Espíritu Santo. Y en el 10 a Cristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El que gobierna sobre nuestra vida. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre, y el que no tiene al Hijo no tiene al Espíritu, ni somos de Él. Si el Espíritu Santo no mora en ti, no eres posesión de Cristo. Y eso es importante de saber, que nosotros somos posesión de Cristo, porque muchas veces tenemos una idea incorrecta de que nosotros somos poseedores de Dios. Yo abro mi corazón y yo te recibo a ti y te acepto a ti. Pero la realidad es que también, así como lo hemos recibido, Él nos ha recibido y dice Él, no, tú sos mi posesión. Tú estás en mí. La idea es esta. Si usted llega a la Casa Blanca y le dice, yo conozco a Obama, ¿lo van a dejar pasar? No. Pero si Obama se para a la puerta y dice, yo conozco a Roberto, ¿me van a dejar pasar? Sí. Esta es la idea aquí. Que Cristo está diciendo, yo te conozco por nombre. Y tú eres mío. Déjame pasar. Y muchos dirán en aquel día, yo lo conozco a Él. Y yo les dije, ustedes no lo conocen. Es más importante que Dios te conozca a ti, que tú lo conoces a Él. Amén. El 8:10, la vida en el Espíritu, pero si Cristo está en vosotros,
dice la palabra pero, nos deja saber que hay un cambio de rumbo, pero sí, es un argumento condicional, que hay una excepción, pero hay cambio de rumbo, ¿verdad? Cuando decimos, mira, es tan buen muchacho, pero, ahí se le paran las antenitas a la suegra, ¿verdad? Vieran que bien portado, vieran que bien, ay, qué bueno, sí. Pero, para uno de las orejas, ¿qué pasó? Le ajusta ahí para que pueda ir bien claro pero hay un cambio de rumbo. Sí, dice, pero sí, que significa que hay algo que tiene que pasar. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Pero sí, ¿qué? Cristo. Pero sin Cristo. Sin Cristo. ¿Amén? Pero sin Cristo. El cambio del hombre no viene nada más que por Cristo. Cristo es el que tiene que estar allí. Si no hay Cristo, usted no va a cambiar. Si no hay Cristo, no hay Espíritu Santo que va a gobernar sobre su ser. Pero sin Cristo. Debemos de entender que Cristo es el centro de nuestra salvación, el autor de la salvación, el autor de la vida. El principio y el fin termina con Él y empieza con Él. Amén. Cristo está en vosotros. Aquí está el opuesto, ¿verdad? Primero Pablo dice, ustedes están en Cristo. Amén. Amén. Y ahora dice, y por él Cristo está en vosotros. Esta es la expresión en Efesios 3:16. Dice, para que os dé conforme las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor. Cristo habite en sus corazones. Cuando Cristo te da el Espíritu Santo, Él mismo, porque es el Espíritu de Dios y es el Espíritu de Cristo, está en ti. El Espíritu afirma, tú eres hijo de Dios y vas a la gloria. Gálatas 2:20, pues ya no vivo yo más. Esta es la idea, que ahora todo lo que era antes carne y era enemistad y era pecado, ahora es gloria y santidad y dominio de Dios. Él ha puesto su bandera sobre el interior tuyo y del interior está saliendo lo bueno que tú eres ahora, no porque tú eres bueno, sino porque Él es bueno y te ha transformado a la semejanza de Él. Amén. Pero si Cristo ha hecho algo en tu vida y Él está en tu vida, entonces hay un cambio en tu mente, en tu vida, en tu corazón, en tu fuerza, en tu deber, voluntad de agradarle a Él. Y hay una fuerza de voluntad de hacer su voluntad. Hay una convicción en el corazón. Estaba diciendo a los jóvenes, un muchacho que llevé a El Salvador, se llama Josué Pérez. Fue a El Salvador y cuando íbamos en el camino habló con Eric, porque Eric fue conmigo. Y le comentaba a Eric, ¿sabías, Eric? Yo tengo una novia, tiene 23 años el joven. Y le dice Eric, ¿de veras? ¿Cómo se llama? Y empezaron a hablar. Le dice, pero eso no te quiero contar. Dice, yo tengo una novia, yo tengo 23, ella tiene 23. ¿Y sabías que nunca le he besado? Se quedó Eric, se me quedó viendo como, ¿y este qué? Y le dice, sí, yo nunca la he besado. ¿Y por qué no la has besado? Le dice, porque en mi corazón está de la idea de que yo no puedo fornicar ni adulterar en contra de Dios. Y en mi corazón está de que yo tengo que tratarla a ella como un vaso frágil, con amor, y no puedo dejar la mala impresión en la mente de nadie sobre esta persona. ¿Qué? Getting kind of weird, dice Eric. Le dice, en mi corazón está hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que yo le respete a Él. Y le dice, ¿de dónde agarras eso? ¿No? ¿Nunca has oído de un joven que se llama Josué? ¿Sí? Y le dice, ¿de qué hablas de Josué? Le dice, pues este joven siempre anhelaba estar oyendo la palabra de Dios. Ahí estaba, donde estaba su amo, él estaba ahí a la puerta viendo cómo podía recibir la palabra de Dios. Y le dice, ¿nunca has oído de otro joven que se llama José? Sí. ¿Qué pasó cuando lo quisieron traer al cuarto para que se acostara con la mujer? Corrió. Entonces la manera como yo corro es que yo no beso a mi novia para que mis labios no toquen lo que es inapropiado. Y mi carne no desee más que un beso. Si yo empiezo a besarla, voy a empezar a poner mis manos en lugares donde no deben estar. Porque ese cuerpo le pertenece a Cristo.
Y si yo pongo mis manos donde no deben estar, entonces mi corazón va a querer fornicar. Y voy a planificarlo en mi corazón diciendo, no va a pasar nada, todo tranquilo. Nomás un besito, nomás un abrazo, nomás un papacho, nomás... ¿A qué cuesta tener una lengua y cuando menos se acuerda? Ya existe lo indeseable para tu corazón y tu alma. Dice, para no hacer eso, yo no la beso. Y ella está de puntitas esperando el día que nos casemos para que tomen un beso. Anhelando tocar mis labios. Y lo haré en aquel día para gloria de Dios. ¿Cuándo usted ha escuchado a un hombre de 23 años decir eso? Un joven de 23 años. Y ahora a los 13 ya están teniendo aborciones. Sin el consenso de tu padre, porque ahora la ley dice no tienes que decirle a tu padre, ven, te hacemos tu aborción, excepto conmigo como que nada pasa. Nos dan una píldora que después de que tienes el sexo, te la tomas y abortas. ¿Por qué Josué hace esto? Y le dice, porque yo quiero obedecer a mi padre. Yo quiero obedecer a mi padre. Y no quiero poner en mal la mujer que va a ser mi esposa delante de los ojos de Dios. Es difícil para los que no están en el Espíritu. Pero para los que quieren agradar a Dios, todas las cosas son posibles por el poder de Dios. Amén. Amén. Y después está la doctrina de la resurrección en el capítulo 8:11. Si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, la doctrina de la resurrección está ahí. El espíritu levantó a Cristo y ese espíritu lo va a levantar a usted en aquel reino. Usted va a resucitar con vida y vida en abundancia. Vivificará vuestros cuerpos mortales. Nuestra resurrección depende de lo que Cristo hizo ya por nosotros. La promesa es que vivificará nuestros cuerpos mortales. 1 Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible se desvista de incorrupción y esto mortal se desvista de inmortalidad. Mas el que nos hizo para esto, nuestro cuerpo mismo es de Dios, que nos ha dado las aras del Espíritu. Mire, como conclusión, es fácil. O estás en Cristo o no estás en Cristo. O estás en el Espíritu o no estás en el Espíritu. O andas según los criterios de la carne o los criterios del Espíritu. O estás muerto en la carne y vivo en el Espíritu o no. O eres enemigo con Dios, desobediente, esperando el juicio que viene bajo el castigo de Dios, ese juicio eterno. O eres hijo de Dios viviendo una vida abundante en la paz de Dios con fe, confiando de que un día vas a tener la salvación y la glorificación que era prometido. Colosenses 2:1-2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Qué dijo el Señor? Busca primero El reino de Dios. Sí, sí. ¿Busca primero quién? El reino de Dios. Si usted es hijo de Dios y tiene el Espíritu Santo, busque primero el reino. Deje de estar viendo a la derecha y a la izquierda lo que está haciendo este mundo. Deje de tratar de consumirse con las cosas que todas las diversiones que este mundo le está otorgando al hombre para que no piensen en Dios. Los jóvenes y algunos adultos ya no podemos estar en una mesa platicando, comiendo una comida. Si no está la computadora, el iPad, el iPhone y todo lo demás, el YouTube, el Netflix y todo lo demás puesto. Es tremendo lo que Satanás está haciendo y nosotros mismos estamos dejando que la carne reine en vez del Espíritu. Ya no se habla, ya no se comunica. ¿Para qué? Para que el gobierno de Satanás reine aún en nuestros hogares, aún en nuestro interior. La mente pecaminosa, su fruto es la muerte, tiene esterilidad con Dios, hace sus placeres y sus propósitos, es rebelde, no se moldea a la ley de Dios y es más, se pelea en contra de Dios, es odiador de Cristo y le espera el castigo de su fruto. Mas la mente del Espíritu tiene vida y paz, tiene amistad con Dios, se complace en hacer la voluntad de su Padre, obedece al Señor, se mantiene en guianza y se mantiene bajo la potestad del Espíritu Dios.
de Dios y lo que espera es la salvación en Él. ¿Quién reina su vida? Vamos a ponernos a cuenta con Dios. Vamos a ponernos de pie.